Entonces les explicaba de estos dos señores, de estas dos personas que investigan lo que estamos hablando de estas bases, a lo cual ahorita hace un momento Eber hacía referencia. Max Planck es la otra contraparte de el tema. Es decir, él se dedica a investigar lo pequeñito. ¿Y por qué quiero hablar de Max Planck específicamente? Porque resulta que nosotros estamos hablando de una de las tecnologías en este instante más avanzadas que hay, es la nanotecnología. La nanotecnología está aplicada a infinidad de cosas actualmente, pero en el campo médico tiene elementos muy específicos y que parten de esta gente que investigó hace muchos años y que compartieron academia en la Universidad de Berlín. Y que imagínense, si consideramos a Alberto Einstein como un genio, porque él nos deja muchas de entre las cosas, la teoría de la relatividad, pues resulta que Max Planck nos deja una herencia fundamental para todo lo pequeño. La física moderna, entonces, actualmente se basa en dos pilares. El macrocosmos, el área de estudio de los planetas, y que en este momento es algo apasionante para los astrónomos y gente que se dedica a todo eso. Pero para la gente que nos dedicamos al microcosmos, a este mundo infinitamente pequeño, donde las respuestas, ahora que nos da la medicina moderna, es algo muy interesante, pues Max Planck, así como está la teoría de la relatividad, nos deja la propia teoría cuántica dentro de la física. Y la nanotecnología va a trabajar en ello. ¿Cómo puede funcionar? Bueno, siguen habiendo fallas, disculpen ustedes. Entonces ahí está la imagen del macrocosmos, pero si nosotros nos vamos a lo pequeñito, al mundos cuánticos, que tampoco lo sospechamos. Y por eso yo decía que para la mayoría de las personas que estamos reunidos en un Zoom, desafortunadamente, a veces no nos atrae la ciencia, no nos atrae este mundo de la medicina. Pero así como hay personas que no conocen el mar o no conocen la nieve o no conocen muchos espacios de nuestro planeta, hay muchas personas que no conocen el asomarse a una estructura de un microscopio para poder visualizar ese mundo tan infinito que es el microcosmos. Y en el microcosmos, cuando nosotros empezamos a entender todo ese movimiento que hay de estructuras celulares, de estructuras moleculares, de estructuras de cuarzos, de quantums, etcétera, entonces empezamos a vislumbrar la posibilidad de un campo muy diferente. Sin embargo, nosotros, en lo tosco que conocemos, vemos, por ejemplo, en un cerebro, ¿no? Y puede haber destrucción. Y eso es lo triste. Y es muy hermoso hablar de estos científicos, como se los comento, y que sobre todo la parte cuántica nos lleva al campo de la neurociencia. Y la neurociencia abarca temas increíblemente grandes y que seguramente algunos habrán dicho voy a meditar, voy a rezar, voy a hacer alguna actividad que me va a permitir trabajar todo este mundo cuántico, porque nuestras fuerzas mentales, nuestras fuerzas del cerebro, nos llevan a elementos que aún desconocemos. Pero a mí me empezó a llamar esto la atención cuando yo era niño y por primera vez enfrenté el daño estructural de un cerebro y que lo enfrenté cuando vi que la persona en su comportamiento era el de alguien que se le olvidaban las cosas, que tenía mucha dificultad para comunicarse con los demás, que era prácticamente complicadísimo poder tomar sus alimentos por él solo. Y eso a mí me causaba intriga. ¿Qué le sucedía a esa persona que le llevaba a tener un estado tan diferente de otros seres humanos que se comportaban, entre comillas, de una forma normal? Y conforme fui creciendo, fui conociendo, fui avanzando, fui investigando, pues bueno, pues empezamos a encontrar problemas en donde la gente le da embolias, les da infartos cerebrales, les dan hemorragias, hay daño en la estructura del cerebro de una forma en donde se seca el cerebro, se llama atrofia, y van ocurriendo muchísimas cosas. ¡Wow! La neurología era una cosa muy atractiva para poderla estudiar y para poderla aplicar y para poder atender a tantas personas desde el ángulo neurológico. Pero cuando yo empiezo a conocer ese mundo ya de moléculas, en las células, por supuesto, pero que las células en su funcionamiento está habitado por un mundo instante, que son las moléculas, que son los átomos. Entonces la pregunta ya no es cómo se daña un cerebro, como tenemos en la imagen, sino cómo se daña una célula y cómo esta célula, cuando contagia de daño al resto de las células, se empieza a presentar tantos cambios. Eso es verdaderamente apasionante, créanme. Porque en este mismo momento, en este instante, todos nosotros, en ese tiempo que está transcurriendo, de alguna manera, si no hemos hecho las cosas correctamente, estamos teniendo un daño
que está avanzando. Por eso nuestro cerebro, y que ese es el tema en sí, enfrenta grandes retos actualmente, a los cuales nosotros debemos de protegerle y cuidarle para que esos retos pueda superarlos y los retos, sobre todo adversos, no los venza. El reto bueno es tener que entrenar nuestro cerebro para que no envejezca. Desgraciadamente la apatía y la dejadez de muchos de nosotros dejamos que el tiempo vaya corriendo y llega el momento en que esos retos no los logramos superar y entramos en campos negativos totalmente, al grado de que podemos tener un daño cerebral tan grave que una persona puede quedar en estado de coma. Y hasta hace algunos años yo tenía la idea de que nosotros no podíamos recuperarnos, sobre todo de ese daño celular al cual me estoy refiriendo. Sin embargo, la vida me dio la oportunidad, la práctica médica y lo que venimos trabajando, me dio la oportunidad de poder ver la recuperación de personas que han estado en estado vegetativo, en estado de coma, en donde nosotros como médicos decimos, hay que quitarle todos los aparatos que tiene conectados, los tubos, etcétera, porque ya no hay un remedio y esos aparatos pueden servirle a otra persona. Que al final de cuentas yo me pregunto, bueno, se los vamos a quitar para ponérselos al otro y al ratito quitárselos también al otro para ponérselos a un tercero y así nos vamos. Eso me sacudía profesionalmente. Pero cuando de este paciente específico que me estoy refiriendo, que tenía un daño cerebral increíblemente grande por 5 elementos que le estaban pasando al mismo tiempo, secundarios por un problema de infección, este problema de infección debido a un virus de insuficiencia, de inmunosuficiencia adquirida, le bajó sus defensas y entonces ahí fue atacado por hongo, fue atacado por bacterias y fue atacado por algunos parásitos, lo cual le causó derrames, o sea, cinco infartos, y el cerebro prácticamente estaba destruido. Y así sucesivamente yo les podría contar experiencias de muchos pacientes en los cuales hemos podido atender con alta eficiencia en sus respuestas celulares en el cerebro. Lo cual nos lleva a muchas preguntas que voy a ir desarrollando a lo largo del tema y que espero que esto, por lo rápido que me voy a ir en el tiempo que ya perdimos, no sea complejo para usted. Pero el cerebro es una maravilla. En todo lo que ha sucedido de la creación humana, de la estructura celular, de la estructura molecular, el cerebro tiene todo para poderlo estudiar y que nos pueda enseñar. Hubo por allí un investigador, un neurocientífico, Pascal, que nos deja, él es español, él fue español, y que es el padre de la neurología moderna, y que Cajal nos deja este campo muy amplio para que ahora todos los que nos dedicamos a la investigación podamos trabajar de una manera profunda. Y que él, basándose en los trabajos de los científicos anteriores, como ya se los mencioné, da la apertura y la oportunidad a muchos científicos a que podamos hablar de lo que el día de hoy les estoy explicando. Y ahora descubrimos que el cerebro tiene tantos matices en los cuales no nos imaginamos. En una estructura muy general, el cerebro, la imagen, tiene una forma como hendiduras y chipotitos, los cuales se les llama circunvoluciones, y tiene zonas de trabajo muy específico para tantas cosas que hacemos todos los días. Por supuesto que el cerebro está rodeado de un equipo y en la parte de abajo, donde se ve la parte derecha inferior, está el cerebelo. En la parte, si esto fuera un tallo, un tronco, está el bulbo y donde parte la médula. Y así podríamos ir analizando muchas áreas de trabajo del cerebro, pero que si nosotros entramos en ese cerebro, vamos a observar no esas estructuras tan hermosas que les acabo de presentar, sino que vamos a observar moléculas trabajando y bailando a un ritmo, todas en un compás inimaginable, para que esa estructura, esa máquina que con una computadora, pueda trabajar a la perfección. Se dice que nuestro cerebro ocupamos de él un 10% y que realmente desperdiciamos un 90%. Eso es según desde el ángulo que se vea. Realmente nuestro cerebro, de todos nosotros, está trabajando al 100%, está funcionando en el 100%. Cuando se hace esa expresión es porque nos estamos refiriendo a áreas de inteligencia que a lo mejor no hemos desarrollado, pero ahí tendríamos que hablar de 7 tipos de inteligencia, y entonces la parte de cómo podemos responder a ciertas cosas no sería del todo al 100%. Pero el cerebro podemos trabajarle en todas sus funciones cosas mucho muy altas. Pero el cerebro está trabajando al 100% porque está coordinando muchas de nuestras funciones que se están llevando a cabo. El cerebro prácticamente lo podemos considerar en dos partes, izquierdo y derecho, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, de los
¿Cuál es esto? También tiene sus propias áreas de funcionamiento. Hemisferio izquierdo, y esto también es muy conocido, pues se dedica a toda la cuestión de esa ciencia exacta, las matemáticas, la lógica, etcétera. Pero del lado derecho, el cerebro funciona totalmente diferente. Tiene la parte artística, la parte creativa, es otro campo totalmente. Pero cuando el cerebro puede trabajar en conjunto y en equilibrio, puede cubrir esas dos cosas en un buen funcionamiento. Hacer que el cerebro pueda trabajar perfectamente en todos esos campos. Algo que ya les comenté, cómo se divide anatómicamente el cerebro. Bueno, pues ahí vemos la parte anterior, que es donde está la palabra que dice cerebro, la parte posterior, que sería la región occipital, y abajito, en morado intenso, es el cerebelo y el tronco encefálico, donde está el bulbo raquídeo, y que se conecta con todas estas áreas de trabajo. Pero en su estructura íntima, el cerebro conforma a la cual le hemos denominado neurona. Al final del tema, la parte más importante, más que el cerebro en su conjunto de neuronas, nos interesa la célula solita como tal, la neurona, porque es la que al final de cuentas se va dañando, la que va sufriendo cambios. Y es donde nosotros debemos de trabajar arduamente por cuidar nuestras neuronas en general. Esa conexión que tiene el cerebro para todas las funciones va a hacer que se muevan muchas de nuestras funciones que vamos cumpliendo. ¿Qué es la neurona? Como se los pongo, generalmente es una célula nerviosa que generalmente consta de un cuerpo, es una área circular que tiene ramificaciones, pero una de ellas es mucho más larga y que es la famosa neurita o axón. Bueno, básicamente en términos de anatomía, esa es la estructura. Aquí la célula, esta parte hexagonal, en el centro el núcleo, esa ruedita, pero todas esas ramificaciones que mencionaba, en la cual se va a conectar de una manera muy interesante, eléctricamente, pero a través de sustancias químicas, con otras neuronas. Y que va a transmitir esa información por un conducto que es una prolongación más larga, que se ve del lado exactamente derecho y que se llama axón. Bueno, es como más o menos funciona una neurona. Pero cuando estas conexiones se pierden, cuando estas conexiones fallan, entonces la neurona por sí sola no puede cumplir con sus funciones correctamente y empieza a haber una serie de alteraciones, situaciones muchas veces caóticas y que seguramente es el punto en el cual a todos nosotros nos interesa esta noche el tema. El cerebro, en el conjunto de neuronas, como lo estoy explicando, va a controlar por lo mismo la respiración, la frecuencia de nuestro corazón, la digestión, la temperatura, a través de los pares craneales va a tener una conexión muy interesante y va a controlar los sentidos. Pero por otro lado, en esa parte del pensamiento, etcétera, el cerebro nos va a permitir comunicarnos, pensar, manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nos va a permitir armar opiniones. Imagínense ustedes si el cerebro trabajara al 10%, todas estas funciones que estoy poniendo en pantalla, pues no se llevarían a cabo definitivamente. Entonces el cerebro está trabajando al 100%, lo que sucede es que no lo hemos desarrollado como lo podrían desarrollar personas que se pueden dedicar a ello. Es lo mismo que los atletas. Y por lo tanto, tenemos que prepararnos, no para 4 años, sino para muchos más que los mismos atletas, como lo mencionaba yo al principio. Pero tomemos en cuenta, en esta diapositiva, todas estas funciones que estoy mencionando, porque cuando la neurona falla, empezamos a tener problemas de salud en relación a estas áreas, al área de la respiración, al área de la digestión, en cuestiones de la temperatura. Imagínense una neurona que se está dañando y protegiendo cuando sube la temperatura, por supuesto que va a haber reacciones, va a haber convulsiones, va a haber una cantidad de situaciones a las cuales no queremos que llegue, porque sabemos que un cerebro que tiene una temperatura, un cuerpo, una persona que tiene una temperatura muy neurona. Entonces, esto implica que todo nuestro cuerpo trabaje de una manera altamente eficiente. Y ahí observamos cómo a través de todo el sistema nervioso, todas las funciones que rigen nuestro cuerpo están controladas, al final de cuentas, por el cerebro. Por eso, si nosotros pudiéramos decir, estoy enfermo del corazón, pero no cuidamos el cerebro, el corazón se va a seguir dañando. Así sucesivamente con todos el resto de los órganos que están sucediendo. En esta imagen, esta diapositiva, explica los 12 pares craneales, son 12 nervios especiales que van a cubrir
el rostro, los ojos, los oídos, etcétera. Son 12 pares que van a trabajar de una manera altamente eficiente y que muchas veces son donde más falla llega a haber cuando las neuronas están teniendo una estructura de mal funcionamiento. Por lo tanto, tenemos que ponernos a pensar y a considerar de todos los órganos que tiene nuestro cuerpo, el más importante. La pregunta es equivocada porque no podría ser importante más un órgano que otro. Entonces, ¿cuál es el más interesante? Y ahí sí, el cerebro es la parte medular por todo lo que el cerebro cumple en sus funciones. Eso no quiere decir que un hígado lo tengamos que desdeñar. Por supuesto, si la sangre que le llega al cerebro no está manejada con los nutrientes, etcétera, en el hígado, pues el cerebro entonces no va a tener oportunidad de sobrevivir. ¿Y por qué menciono esta relación? Porque aquí viene la parte interesante, sobre todo con Newman. Cuando nuestro sistema de producción de glutatión empieza a verse afectado, el cerebro que tiene un alto consumo junto con el pulmón de glutatión y que está quemando cantidades impresionantes de glutatión, por lógica que el cerebro va a requerir niveles muy altos de glutatión para su buen funcionamiento. Si el cerebro falla, vamos a tener fallas en todo nuestro cuerpo, sin excepción. Entonces, en el cerebro se van haciendo mayores, por supuesto que las fallas en el resto del cuerpo también se van haciendo específicas y mayores. Entonces, este es un tema para reflexionar en muchos ángulos. En este instante, ¿qué estoy haciendo por cuidar mi cerebro? En este instante, ¿qué estoy haciendo por nutrir mi cerebro? En este instante, ¿qué estoy haciendo para que yo no tenga un mayor daño en el cerebro? Y esto implica que si estamos entendiendo que hay un proceso envejeciente del cerebro, la pregunta es, ¿ese proceso envejeciente? E incluso preguntas más profundas que voy a hacer más adelante. Muchos de los elementos que regularmente a muchas personas, a la mayoría de las personas, y que se ha hecho un enfoque muy interesante en el tema de recuperación de estas células, ha sido un enfoque del área cognitiva. ¿Qué es cognitivo? Es toda función, todas situaciones mentales que se relacionan prácticamente dentro del campo de la información que estamos manejando todos los días con nuestras actividades diarias. Es decir, si nosotros podemos hacer todas esas funciones que nos mantienen en relación con el mundo de una manera efectiva. Ejemplo, si podemos leer, si podemos hablar, si podemos ver, y cómo vamos a traducir esas funciones a mucho más propio y más productivo, como el pensar, como el razonar, como el recordar, como el imaginar, como el aprender, como el crecer. Por eso no podemos hablar exclusivamente de un ángulo específico. Pero la parte cognitiva, el desarrollo de este proceso cognitivo, se va a ver íntimamente asociado y relacionado con el glutatión. Por eso nosotros no debemos de perder de vista cuánto glutatión trabaja nuestro cerebro. Imagínense, y me ha tocado atender pacientes ya con daños importantes, que a lo mejor se dedicaban a la costura. Y ahora con esos daños les tiembla la mano, no pueden ensartar una aguja. Se les ha olvidado cómo poder hacer una costura, a lo mejor muy sencilla, lo que para nosotros son trabajos simples, para una persona que ya tiene un mayor daño en el cerebro es un trabajo arduo y complejo. Pero esto no es nada más para la costura, esto es para el caminar, para el hablar, para tantísimas cosas que nuestro cerebro está manejando en su funcionamiento. ¿Y cómo podemos saber todo esto? Bueno, pues como se los dije, todo parte de ramónicas investigaciones y a través del avance científico donde los microscopios son cada día mejor, ahora nosotros podemos obtener imágenes mucho más detalladas de estas uniones de las neuronas y poderlas visualizar cómo se van dañando, cómo se van secando, cómo van dejando de funcionar. Y por algo bien simple, estas neuronas puede ser que no les llegue el oxígeno. El oxígeno es una molécula vital, que sin el oxígeno la célula muere prácticamente en poco tiempo. Que si no les llega el agua, una molécula vital también como el H2O, que esa es la molécula, y que si la célula, que es un 70% estructuralmente de agua, no puede vivir sin esa agua. Y desafortunadamente a veces nosotros ni respiramos bien porque no hacemos el ejercicio correcto, ni tomamos suficientes líquidos. Pero la tercera molécula vital, y quiero subrayar la palabra vital, que si no la célula no tiene en su funcionamiento el glutatión, por lo mismo también la célula
Y entonces el daño de las células se va a ir mirando cada día mucho más afectado. Y sobre todo con las malas condiciones de vida que estamos teniendo actualmente, por tanta contaminación, por tantos malos alimentos, por tantísimas cosas que están sucediendo. Entonces, ahora resulta que los cerebros en nuestros tiempos están muriendo más jóvenes de lo que nosotros nos imaginamos. La pregunta entonces es, la respuesta es sí, si nosotros le estamos causando daño a las células que son las neuronas del cerebro. La otra pregunta sería, ¿puedo yo recuperar todo eso? Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer esas observaciones en el microscopio, en este caso microscopios electrónicos, vamos teniendo ahí las celulitas, vámonos dando cuenta de cómo estas van reaccionando y cómo hay zonas donde están con entidad parte inferior, pero hay zonas totalmente disminuidas, mermadas, en donde las células han venido muriendo. A veces no lo notamos, oiga, pero es que yo tengo 60 años y me siento como de 20. Felicidades, excelente, qué bueno. Pero a veces no notamos el daño que vamos teniendo en nuestro cuerpo porque desafortunadamente esa compensación que nuestro cuerpo, nuestras neuronas logran hacer, trabajan horas extras sustituyendo a las neuronas que ya se... Y eso es lo que debemos de evitar que vaya sucediendo. ¿Cuáles son esas causas de daño, por lo tanto, en nuestro sistema nervioso, en nuestras neuronas, en nuestro cerebro? Muchísimas cosas, se los he venido repitiendo. Traumatismos, por ejemplo, accidentes, golpes en la cabeza, golpes que pudieron haber sucedido por un accidente automovilístico o algún otro tipo de situación. Gente que en su trabajo no llevaba el casco, etcétera, bueno, tuvieron daños en esa estructura del nervio o en la misma columna, daños de hernia por cargar muy pesado, por destrucción del hueso y tenemos ahora un problema de osteoporosis y que se van aplastando las vértebras y causan un daño de la médula espinal. Y así sucesivamente podemos ver muchos daños que sufre el cerebro, que sufren los nervios y que sufren las diferentes estructuras que conforman nuestro sistema nervioso. Algo a lo que no estamos absolutamente en nada ajenos y que actualmente las pandemias que estamos teniendo son los procesos de infección. Y los procesos de infección pueden verse por hongos, por bacterias, por virus, y que esto va a causar un daño a nuestro sistema. Mutaciones celulares debido a esos campos radioactivos, al uso indebido de esos campos radioactivos, y aquí sí quiero incluir a usos, aunque sea el mínimo, porque maneja el argot de la información, que por ejemplo un celular tiene un campo de radiación mínimo, me queda claro que es mínimo, pero no deja de ser un campo de radiación, ponemos cerquita de nuestra oreja y pegadito al cerebro, no deja de causar estructuras de mutación en las moléculas, también empieza a causar campos magnéticos y toda esta alteración cuántica de la cual yo les hablaba al principio y que actualmente lo vamos viendo cada día en forma mucho más intensa. Enfermedades autoinmunes, y así podríamos hablar de los trastornos vasculares, como ya hablé de las hernias y nerviosa, o sea, a eso se refiere este tema, o enfermedades sistémicas como la diabetes principalmente, y en general enfermedades metabólicas que pudiéramos incluir ahí también problemas tiroideos, etcétera. Es decir, los peligros en los cuales todos estamos expuestos son muy grandes, pero nuestros mecanismos de defensa y protección que tenemos evidentemente están funcionando eficientemente. La pregunta que yo hago es cómo estamos nutriendo, cómo estamos protegiendo de defensa pueda seguir siendo eficiente durante el resto de nuestra vida, porque al final de cuentas ese es el punto. Y muchas veces tenemos señales de alerta, y estas señales de alerta ya nos deberían de decir, algo está pasando, ¿por qué te brinca el ojo? ¿Por qué tienes un tic nervioso? ¿Por qué te tiembla la mano? ¿Por qué te cansas tan rápidamente? ¿Por qué a la hora de que quieres recordar las cosas se te olvidan? Y entonces empezamos a encontrar el daño en nuestras estructuras nerviosas mucho, muy, nos acostumbrando y decimos, es que eso es normal, desde hace 2 años a mí me brinca el ojo y ya me acostumbré. Y entonces esas cosas las vemos como algo natural, cuando en realidad nada tiene que ver. Lo importante es ubicar esas señales de alerta, consultarlas con su médico para que esto pueda ser atendido mucho, muy a tiempo. Y ahorita voy a explicar por qué. Les decía, preguntas entonces que van a ir con todo lo que usted me está platicando. Al final de cuentas, las neuronas mueren y mueren sobre todo al envejecer. Por supuesto que eso sucede y se llama atrofia, atrofia celular. Resulta que las nuevas teorías nos dicen cosas interesantes, porque de aquí surge una pregunta y que a veces nos puede quedar muy claro.
Si una neurona ya murió, es decir, si una célula ya no está porque ya se murió, pues es imposible volverla a recuperar. Y eso es más que lógico. Pero hay estructuras que del todo no mueren y que conservan sus cualidades moleculares en el interior y que las podemos reactivar. Caray, doctor, usted está hablando cosas que no pueden ser posibles. Sabemos de hace muchos años que una neurona se muere y ya no se recupera, que el sistema nervioso no se puede regenerar, que cosas como estas van sucediendo, por eso es que viene el Alzheimer, etcétera. Pues miren ustedes, nosotros en esos estudios que yo les estoy explicando, dejamos que con la edad vayamos teniendo un daño celular y no lo atacamos, por supuesto que eso va a pasar, eso es indiscutible. Pero existen nuevas investigaciones que demuestran todo lo contrario, y sobre todo en mi campo de geriatría, que los adultos mayores podemos crear neuronas nuevas, totalmente demostrado. Y para ello yo le quiero mostrar a usted esta página en donde a través de las terapias celulares, reestructuración de tejidos, la neurogénesis, el crear nuevas estructuras celulares, ya es posible. Por eso Glutatión tiene más de 200,000 estudios que avalan todos estos protocolos de los que hemos venido platicando y que cuando lo aterrizamos en el campo dentro de la neurociencia, Glutatión resulta para prevenir los procesos que se nos están presentando a temprana edad. ¿Qué estoy tratando de explicar? Bueno, primero que nada, darle respuesta. ¿Se pueden reemplazar las neuronas que mueren? Y como vieron anteriormente, la respuesta es totalmente sí. En este diagrama yo les pongo a ustedes la barra más pequeñita es cuando tenemos un problema neurológico que lo debemos de atender cuando el problema está chiquito, cuando los males son mínimos. Pero cuando el problema lo dejamos crecer y aumenta, a veces el tipo de terapias y tratamientos que vamos recibiendo no son los adecuados porque no recibimos la supervisión médica como debe de ser. Si acudimos a un neurólogo, a un neurocirujano, a gente versada en el área de la neurología, por supuesto que vamos a tener muy buenas respuestas, pero desafortunadamente no siempre sucede así. Y lo mayor. Estos son los problemas de salud que se van, desde el ángulo de la estructura nerviosa, que se van presentando con el envejecimiento. Pero yo le pregunto a usted, por favor, cheque lo que voy a preguntar. ¿En qué de etapa de estas tres que estoy aquí poniendo, en qué etapa debemos empezar a atacar los problemas del envejecimiento neurológico que vamos teniendo todos? Y usted me contestará por razón lógica de que es la primera. Pues yo le diré que no es así. Nosotros debemos de empezar a trabajar desde mucho antes de que se presente la primera barra. Tal es el caso para muchos que están ahorita en el Zoom, escuchándome. Pueda empezar usted a trabajar desde que empiece a presentar algún problema. Debe de empezar a cuidar su estructura nerviosa. Actualmente tenemos, dentro de todos esos avances para recuperar, algo bien interesante que es la nutracéutica nos permite beneficios que son totalmente transformadores. Gracias al glutatión, gracias a que este complejo de molécula que está formado por 3 aminoácidos van a causar directamente en la célula un beneficio mucho, muy alto. Y eso lo tenemos en neuro. Neuro tiene ingredientes que lo distinguen de muchos nutracéuticos o nutrientes que hay actualmente en el mercado. ¿Por qué? Porque dentro de esos ingredientes de estar solo a glutatión y a ginkgo biloba, que trabajan en conjunto, junto con el resto de la lista que está ahí, que son los ingredientes que tiene glutatión, que tiene neuro, en NUMI, y entonces esto hace que la presentación y combinación de todo esto se vea en forma mucho, muy alta un beneficio para todas nuestras neuronas. Y que si esto mucho antes de tener algún problema neurológico, por supuesto que los resultados van a ser impresionantes. Oiga, pero yo ya lo tengo. Pues que espera, ya es cuando más debe de empezar a aplicar este tipo de nutracéutico que nos va a ayudar por su alta biodisponibilidad, porque esto hace que el glutatión, junto con el resto de los componentes, pueda entrar directamente en la célula a trabajar y a reparar
los daños que pueda estar teniendo, de que nosotros nos estemos dando cuenta de que hay daños en nuestra célula, porque simplemente por el hecho de cubrir más tiempo de vida, están presentándose ese tipo de cosas. Pero si usted presenta otro tipo de enfermedad, tan simple como puede ser lo más común ahorita, un problema de trastornos del metabolismo del azúcar, comúnmente decimos la diabetes, entonces allí ya empieza usted a tener un daño neurológico. Y la otra cosa interesante de neuro es que tiene una liberación sostenida. Una vez que nosotros lo administramos en nuestro cuerpo, automáticamente se empieza a presentar una liberación sostenida de nuestro glutatión. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la ciencia innovadora, los avances científicos que están revolucionando, y así como puse a estos científicos hace un momento y que de los cuales podemos aprender cosas impresionantes, tecnología Hydrastat que cuenta NUMI y específicamente que tiene neuro, hace una distinción con el resto de los nutracéuticos que existen. ¿Qué es esto? Esto de nanopartículas, bueno, pues son partículas en una escala nano que están protegidas o envueltas por agua ultra purificada, a los cuales les denominamos clusters, y todos los ingredientes que mostré hace un momento, que también son suficientemente pequeños para poder ser absorbidos en su totalidad en cada una de nuestras células, y estas puedan ser totalmente reparables. Subrayo, no lo estoy diciendo yo. Hay una investigación atrás de esto que nos permite afirmar lo que estoy diciendo. Entonces, se está ratificando esa investigación con lo que les estoy platicando. Y tenemos una lista importante de beneficios. Muy simple, si ustedes gustan. Mejora la salud de las neuronas, lo cual en que vamos a prevenir infinidad de problemas. Aumenta nuestra claridad mental, esa cognicidad que les hablaba yo hace un momento. El sistema inmunológico se ve totalmente fortalecido. Aumenta nuestra resistencia a los ejercicios, a nuestra vida diaria, etc. Es decir, en el último renglón pongo allí muy claramente, podemos combatir perfectamente todos los procesos del envejecimiento que es plano con el día a día. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, una tapita del frasco, una tapita, la llenamos, son 3 mililitros aproximadamente, la ponemos sublingualmente, ahí la mantenemos por 30 segundos, podemos prolongar ese tiempo, por supuesto, y posteriormente la saliva que se juntó nos la pasamos, porque los componentes ya pasaron al torrente circulatorio y en poco tiempo esos componentes están a de neuro en cada una de nuestras trillones de células que tenemos, independientemente de que en forma específica va a ser en nuestro sistema nervioso neuronal. Así que esto hace una situación muy diferente, innovadora, y que no hay un solo producto igual en el mercado. ¿Qué sugiero? Desbloquea tu potencial cognitivo, alcanza el máximo rendimiento mental con la potencia que necesites mejorar el enfoque, aumentar la energía mental o apoyar la salud cerebral a largo plazo. Por eso, específicamente neuro, es tu aliado definitivo. Y eso sí lo quiero subrayar, sobre todo como gerontogeriatra que soy, para que cuando lleguemos a etapas avanzadas de nuestra vida, lleguemos en la mejor calidad que pudiera imaginarse uno. Por supuesto que eso es posible y se puede lograr con él. Yo quisiera, por último, compartir con ustedes, lástima que no está apareciendo en su totalidad la imagen, pero esta señora es es uno de los maestros que tenemos en la universidad, excelente investigadora, es una psiquiatra que nos puede enseñar muchísimo. Aquí en el cuadro que no se ve es un libro que se los recomiendo que lo lean. Muy accesible, ojalá lo puedan comprar, ahorita se los pongo más en pantalla. Este libro se llama Vida, es apasionante, es fácil de leer, accesible para cualquier persona y que lo podemos hasta en un círculo de lectores dejarlo de tarea. Yo quiero darle muchísimas gracias a todos ustedes. Discúlpenme que me pasé unos minutos debido a las fallas técnicas que se presentaron, pero recuerden que la familia Newmi, como hoy que estamos aquí reunidos, es para poder compartir, reforzar, haciendo todo esto. Para mí ha sido altamente gratificante que me hayan permitido entrar en el hogar de cada uno de ustedes, hasta donde se encuentran. Muchísimas gracias y vaya un abrazo desde el fondo de mi corazón. Muy buenas noches.